Nosotros reconocimos la semana pasada dos categorías de problemas acerca de hechos, de cifras y de hipótesis. ¿Se acuerdan de eso? Y también aprendimos cómo se formulan. Presten atención a que lo que hablamos es que reconocemos dos categorías de problemas acerca de hechos. Acerca de hechos. ¿Por qué? Porque las opiniones, los comentarios, los juicios de valor no son evaluables científicamente. Así que nosotros no vamos a trabajar con ese tipo de problemas, sino que los problemas son siempre acerca de hechos. Esos problemas acerca de hechos, dijimos la semana pasada que podían ser de cifras o de hipótesis. Ahora bien, quiero escuchar un ejemplo de problemas de cifras. El promedio de horas de pantallas de los niños preescolares. No, pero eso no es un problema. Habíamos dicho que los problemas de cifras se formulaban de una manera específica. Y bueno, mi problema era lo que yo quería averiguar. ¿Cuál era el promedio de horas de exposición frente a las pantallas de los niños en edad preescolar? Falta estimar. Eso mismo, falta el verbo estimar. Entonces, no es que querés averiguar cuál es el promedio, porque claro. No lo vas a averiguar nunca, pero vas a saber que es estimar. ¿Qué cosa? Ahí no estaba. Estimar el promedio de horas frente a la pantalla. De horas frente a la pantalla. Sí. En niños en edad preescolar. En niños en edad preescolar. Magnífico. Y ahí lo encontré y lo había hecho bien en el cuaderno. Y lo habías escrito bien en el cuaderno y te acordabas más, porque estás acostumbrada. Te cuento, porque estás acostumbrada a decir cuál es. No, no es cuál es estimar. Sí. Es estimar. Sí. Muy bien, esos serán problemas de cifras. ¿Y un problema de hipótesis cuál sería? Yo formulé, bueno, respecto a mi especialidad, yo hago otorrinolaringología, entonces el problema de hipótesis que yo quería plantear era demostrar que la técnica de amigdalectomía con Daniels tiene menos complicaciones postoperatorias que la técnica de disección. Magnífico. Le voy a poner demostrar por ahora, pero no es demostrar. Y después te cuento por qué. Demostrar que la técnica A, no me voy a complicar poniéndole el nombre ahora, que la técnica A tiene menos complicaciones que la técnica B, que la amigdalectomía. Perfecto. Con técnica de disección. Pero eso, Doc, sí. ¿Eso no es comparar dos prevalencias que son dos números? Eso es lo que vas a tener que hacer, pero la hipótesis está bien formulada. Lo que quiero es demostrar, porque quiero demostrarlo, después vamos a ver que demostrar no cabe en ciencias médicas, en realidad sería mostrar, le sacamos el D y con eso queda, mostrar que la técnica A tiene menos complicaciones que la técnica B. Después lo que vos estás comentando es que esa es la manera de hacerlo, el método que se va a usar. Vamos a comparar. Ok, claro. ¿Está? Pero lo que ella quiere es demostrar que está muy bien planteado como hipótesis. Seguimos entonces. Ahora tenemos que determinar cómo sabemos si un problema se resuelve empleando estadística. ¿Por qué? Lo primero que tenemos el problema, lo hemos formulado, sabemos que es un problema de cifras, sabemos que es un problema de hipótesis, pero tenemos que saber si se resuelve empleando estadística. ¿Por qué? Porque si no se resuelve empleando estadística, entonces se resuelve de otra manera. Tomemos como problema de cifra, estimar el promedio, podemos usar el que dijo la doctora recién, que estaba muy bien. Pero esto es lo mismo, es estimar el promedio de días de internación de pacientes mayores enfermos por COVID-19. Este es un problema que es claramente de cifras. Entre otras cosas, le pusimos estimar porque ¿qué es lo que sabemos? Y vamos a ver cuáles son las preguntas que hay. Vamos a poder conocer exactamente
la cifra que estamos buscando para una población cualquiera y en cualquier lugar y en cualquier tiempo? Pregunta. No. 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 ¿Y esto nos va a pasar solo con esta cifra o con todas las cifras que se nos ocurran? Con todas. Con todas. Con Perfecto. todas. Por definición, la respuesta de ese problema tiene que ser el promedio de días de internación para esa población. Que se estima, por ejemplo, la respuesta dice, el promedio de días de internación para esa población se estima en 15 días con un intervalo de confianza del 95% de 7 a 21 días. En concreto, si yo tengo una pregunta, tengo un problema de números, es decir, tengo un problema de cifras, lo que tengo que hacer es contestar con un intervalo de confianza. Puedo usar el promedio, pero en realidad lo que me interesa es el intervalo de confianza, porque me dice, tengo un intervalo de confianza del 95% de 7 a 21 días. Ya vamos a ver bien qué significa intervalo de confianza del 95%. Pero antes había quedado claro que nunca voy a poder saber de todos los lugares, de todas las personas, cuál es ese promedio. Este promedio lo vamos a poder calcular en algún lado específico, pero en todo el mundo nunca vamos a tener un valor que sea universalmente aplicable. Bueno, ese 95% que aparece, que decimos 95% de confianza, tiene el aspecto, y es, una forma de expresar probabilidad. Y si lo que se quiere es calcular una P, entonces hay que usar estadística. ¿Está claro esto? O sea que en principio yo reconozco que si necesito una probabilidad, seguramente voy a tener que usar estadística. Así que todos los problemas de cifras se resuelven empleando métodos estadísticos. Esto es para anotar. Es una regla importante. Todos los problemas de cifras se resuelven empleando métodos. Es decir, que desde el momento en que formulo un problema de cifras, la solución, Castilla, pero si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto mide Brad Pitt, ¿es un problema de cifras? Sí, es un problema de cifras, pero está referido a un individuo. Entonces, como está referido a un individuo, hay una sola posibilidad. Pero cuando me refiero a poblaciones, las poblaciones cambian según el tiempo, según el lugar, y al cambiar, también cambian los valores. Así que las cifras solamente tienen un cierto grado de probabilidad de tener entre tanto y tanto. Así que hasta acá, si tengo un problema de cifras, yo sé que voy a tener que usar estadística. En resumen, si es un problema de cifras, es un problema estadístico. De paso, digamos que los problemas de cifras también se suelen denominar problemas de estimación de parámetros. Después vamos a aclarar qué es un parámetro y todo lo demás, pero para que sepamos que los problemas de cifras en realidad se llaman correctamente problemas de estimación de parámetros. Pasemos a los problemas de hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es lo que queríamos demostrar, como dijo su compañera. Ella quiere demostrar que la técnica A es superior a la técnica B. Si queremos demostrar, fíjense que lo puse entre comillas, les cuento por qué, se los adelanto. Demostrar es un verbo que se utiliza en matemáticas y en lógica, en ciencias formales. Una demostración es una documentación de que la cosa es, fue y será exactamente de esa manera. El cuadrado de la hipotenusa es, fue y será eternamente igual a la suma del cuadrado de los catetos. Una vez que lo demostré, se acabó, eso es para siempre. Las ciencias formales tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a ¿cuánto? No hay trampa, lo que ocurre es que 1 más 1 es 2 en aritmética decimal, pero en aritmética binaria es 10. Entonces no es que 1 más 1 se ha demostrado para siempre que es 2. 1 más 1 se ha demostrado para siempre que es 2 en aritmética decimal. Pero en la aritmética binaria se ha demostrado que 1 más 1 es igual a 10. ¿Queda claro esto? Que las reglas de demostración funcionan
dentro de un cierto contexto, y si la sacás de ese contexto, ni siquiera ahí existen demostraciones definitivas? Cuando decimos que queremos demostrar que entre los pacientes con COVID mayores de 60 años la mortalidad es mayor que entre los que tienen 20 a 40 años, sabemos que las cosas a veces van a pasar de una manera y a veces van a pasar de otra. A veces va a morir alguien mayor de 60 y a veces va a morir alguien de entre 20 y 40. Entonces, esto de que a veces las cosas sean de una manera, a veces sean de otra, en realidad lo que estamos queriendo decir es que la probabilidad de morir entre los pacientes con COVID-19 mayores de 60 años es mayor que entre los que tienen 20 a 40 años. ¿Queda claro ahora cómo es? Quiere decir que cuando usábamos el problema de la técnica, deberíamos decir la probabilidad de curarse usando la técnica A es mayor que la probabilidad de curarse usando la técnica B. ¿Por qué? Porque las dos técnicas curan, pero estoy diciendo que una tiene más probabilidad que la otra. Y apareció de vuelta la palabra probabilidad. Y cuando aparece el término probabilidad en el medio, sabemos que el problema se va a tener que resolver empleando estadística. Acuérdense que la palabra probabilidad aparece oculta en un montón de términos que parecen no probabilidad. Cuando yo hablo de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, estoy hablando de probabilidades. Están nombradas de otra manera, que son probabilidades. Cuando yo hablo de riesgo absoluto, de riesgo relativo, también estoy hablando de probabilidades. Así que el término probabilidad aparece a veces de manera evidente y a veces de manera oculta. De hecho, en este problema, lo que estoy diciendo es que la incidencia de mortalidad o la mortalidad entre pacientes con COVID-19 mayores de 60 es mayor que entre los que tienen 20 a 40. Y la palabra mortalidad no aparece probabilidad ahí, pero está implícita en el concepto de mortalidad, porque mortalidad significa un valor que es dividir la cantidad de casos que han pasado dividido la cantidad de veces que se probó. Y eso es una probabilidad. La mortalidad es una probabilidad. Lo que ocurre es que en ese contexto la llamamos mortalidad. Pero si decimos la falta de insulina produce una enfermedad que llamamos diabetes, se observa claramente que esta situación se refiere a siempre. Siempre es así. Te falta insulina, vas a tener una diabetes. Este tipo de hipótesis es una hipótesis que se denomina hipótesis determinística o de relación causa-efecto. Y se resuelven empleando método hipotético deductivo. Cuando yo digo que algo causa otra cosa, me he metido en un problema de relación causa-efecto y no lo resuelvo empleando estadística. No existe procedimiento estadístico que avale una relación causa-efecto. Hay que usar siempre método hipotético deductivo. Ustedes dirán, pero yo nunca aprendí método hipotético deductivo. Ah, ¿no? Todo lo que aprendiste de fisiología, fisiopatología, etiopatogenia, es método hipotético deductivo.